Bueno, chicos, nos metemos ya con el punto del franquismo. Esto es el eje cronológico que vimos en el vídeo anterior, que es las distintas fases por las que pasan los años de la dictadura franquista. Y nos metemos ya en el punto 7, que son las características del régimen, ¿vale? Antes de ver cuáles son esas fases o en qué se caracterizó cada una, vamos a ver cómo era este régimen que hubo en España durante casi 40 años, ¿no? Pues bien, era un totalitarismo. ¿Por qué se le llama así? Los totalitarismos están basados en el fascismo o en el nazismo alemán. Entonces, en este sentido, todos los poderes recaen en una sola persona. Acordaros que el duce o el Führer eran las personas que dominaban en todos los aspectos la política del país, ¿no? Pues aquí tenemos a Franco como jefe del Estado, presidente del gobierno, jefe nacional del partido, el único que se permite, y generalísimo de todos los ejércitos. Generalísimo de todos los ejércitos es como el general supremo del ejército, lo que hoy es el rey, ¿vale? El jefe del Estado Mayor. Entonces, aquí en una misma persona, acordaros, por ejemplo, yo qué sé, no es lo mismo, pero la monarquía absoluta, acordaros de cuando lo vimos, en una misma persona se concentran todos estos poderes. ¿Qué más cosillas? Supresión significa eliminación de los partidos políticos y de las libertades individuales y colectivas. ¿Qué significa esto? Pues que no se permiten los partidos políticos, están prohibidos, solo se permite el partido de Franco, que era la Falange, y las libertades individuales y colectivas se prohíben porque ahora mismo pues ya no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación. Por ejemplo, la prensa, para escribir los artículos en los periódicos o publicar algo, había que pasar por una censura. Para publicar un libro también había que pasar por una censura. ¿Qué era la censura? Pues eran una serie de personas, unos organismos que analizaban esa fuente o ese documento que se iba a publicar o ese artículo que se iba a poner en el periódico y le daban el visto bueno sí o no, ¿vale? Si lo consideraban que era algo que atentaba contra el régimen, pues no lo publicaban. Unitarismo y centralismo. ¿Qué significa eso? Pues que España solo es una, solo hay un idioma, solo hay una religión, solo hay un gobierno. No se tienen en cuenta las peculiaridades o las distinciones de cada región. Por ejemplo, el idioma catalán o el vasco no se tienen en cuenta. Tradiciones distintas, entonces se va todo concentrando a una unidad de España. Represión de la oposición. Esto ya sabéis que ha existido en el fascismo italiano, en el nazismo alemán. Ya sabéis que, por ejemplo, Hitler, en la noche de los cuchillos largos, reprimió la oposición interna de su partido, pero también la oposición externa. Es decir, la gente que se le oponía a sus ideas, pues iba a un campo de concentración, preso o directamente fusilado, ¿no? Aquí lo mismo, ¿vale? Y después ese control de los medios de comunicación tiene que ver con estas libertades que ya no hay, ¿vale? Y que la censura está a la orden del día, el régimen lo controla todo, perdón, el régimen lo controla todo y la propaganda va a ser muy importante. Acordaros también de la propaganda en el régimen nazi o en el régimen del fascismo italiano y también bajo Stalin, ¿vale? En la Rusia de Stalin. Como a través de carteles, fijaros este que tenéis aquí, dice Franco mantiene la paz, ¿no? Y, y España pues se erige ahí como una de las posiciones en contra del comunismo y como Franco pues, es el que ha conseguido eso, ¿vale? Eh, Esto es lo que sale en el Boletín Oficial del Estado el 9 de agosto del 39. Aquí estamos viendo en este texto, me gustaría que lo leyerais ya vosotros una vez que estéis viendo el vídeo o haciendo las actividades, para que veáis cómo se publicaba que a raíz de haber terminado la guerra se hacía necesario como prohibir los partidos políticos, que solo hubiera uno y que recayera en una sola persona todos los poderes del Estado. Dice, ello aconseja una acción más directa y personal del jefe del Estado en el gobierno, así como desdoblar aquellas actividades ministeriales, tal y cual. Lo que viene a decir es que era necesario para garantizar la paz de España
que Franco aglutinara en su persona todos los poderes, ¿vale? Bien, hablando de concentración de poderes, fijaros, el jefe del Estado, que es él, controla el poder ejecutivo, la jefatura del gobierno, él manda en el gobierno, él elige a sus ministros, elige a los gobernadores civiles, que eran las personas que gobernaban las distintas provincias, tiene también el poder legislativo, él hace las leyes, ¿vale? Él y personas que él ha elegido, como el Consejo Nacional, las Cortes elegidas por él, el Consejo del Reino, fijaros, se vuelve de nuevo el Consejo del Reino cuando no tenemos todavía, no hay rey, ¿vale? Entonces, se hace por parte de este tipo de cortes o consejos, que son los que asesoran a Franco, se hacen las leyes. Y por último, el Poder Judicial lo ostenta el jefe del Estado, pero no porque él sea juez, sino porque él es el que elige al Tribunal Supremo y elige también a los miembros de los juzgados, ¿no? Normalmente pues eran todos jueces o fiscales afines al régimen, ¿vale? Más cosillas. ¿Qué pilares tenía el régimen? ¿En qué se basaba? Pues había tres cosas fundamentales. El ejército será la columna vertebral y la base del régimen. ¿Por qué? Porque Franco viene del ejército. Había tribunales militares que juzgaban delitos políticos. O sea, tú cometías un delito político, te juzgaban por haber, imaginaros, por haber echado panfletos que fueran en contra del régimen y era un delito político y te juzgaba un tribunal militar y eran bastante duros, ¿vale? Había muchos ministros y gobernadores civiles que eran militares de carrera, muchos ministros, ¿vale? De hecho, pues Franco se apoyó muchísimo en ellos porque ya os digo que eran súper importantes. Tener al ejército controlado era crucial. Ellos son los que dominan las armas, los que pueden apoyarte o hacerte caer. Partido único, ¿vale? La Falange Española Tradicionalista, que son estas siglas, Falange, ¿vale? La Falange Española y de la Jons, que se llamará así también, por una agregación después, pero este partido, que fue creado por José Antonio Primo de Rivera, pues será el único que se permita y va a tener importancia porque, fijaros, va a organizar, por ejemplo, las juventudes, el Frente de Juventudes, que eran esos campamentos que ya vimos en el nazismo y con Mussolini, pues los campamentos de juventudes para que los niños acudieran y fueran formados en lo que era el régimen. La sección femenina se enseñaba a las mujeres a lo que era su labor según este partido, que era, pues bueno, coser, lavar, ser una buena madre, ser una buena ama de casa, porque era la función que estaba reservada para las mujeres. Y después había un sindicato único, vertical, quiere decir que ahí no había trabajadores por un lado, empresarios por otro, sino que todo se dirigía en un mismo sindicato. Fijaros qué cosa más rara, ¿no? Un sindicato donde están los agentes contrarios, ¿no? Tanto trabajadores como empresarios. Pues era una cosa rarísima. Y finalmente la Iglesia. Franco se da cuenta de que la Iglesia es un pilar fundamental en España, que la mayoría de los españoles siguen siendo católicos y están a favor de la Iglesia, sobre todo en las zonas más rurales, en los pueblos más pequeñitos, y se dan cuenta porque durante la República esa aconfesionalidad del Estado que se recogía en la Constitución, pues esa aconfesionalidad del Estado fue muy criticada. Entonces, durante la guerra hubo muchos ataques a iglesias, al patrimonio de las iglesias, a las imágenes, como mismo pasó aquí en Aracena, ¿no? Y eso hacía que la gente, que seguía siendo muy tradicional, y había gente que aunque fuera católica y no fuera a misa, pero seguían respetando mucho a la iglesia, pues Franco se da cuenta de que esto es un pilar fundamental y que es bueno traerte a la iglesia a tu lado, porque así te apoyará mucha más gente. Así que Estado confesional, fijaros, el Estado y la iglesia están unidos, presupuesto de culto y clero, esto es algo que la República quitó. Con la República se dejó de pagar el sueldo a los curas, se dejó de mantener las iglesias, de pagar las obras de las iglesias, el mantenimiento de las mismas, y eso pues ahora se vuelve de nuevo, y el sueldo de los curas y el mantenimiento de las iglesias o del culto, de las misas,
lo va a pagar también el Estado. Y una cosa muy importante, se le va a dar a la Iglesia el control del sistema educativo. ¿Qué significa esto? Pues que si os acordáis, todos esos colegios públicos que se hicieron en la República y eran colegios públicos gratuitos, pues ahora la Iglesia es la que va a tener el control de la educación. Y eso es muy importante, porque si controlas la educación y desde pequeño inculcas a los niños los valores que tú quieres, pues tienes ya controladas las generaciones futuras, ¿vale? Más cosillas. Esto es una descripción de la Falange y aquí tenéis los apoyos sociales. ¿Quiénes apoyaban al franquismo? Pues fijaros, las élites económicas significan las clases sociales más pudientes, con más dinero. Terratenientes, que son los que tienen tierras, terratenientes, los empresarios grandes, los financieros, dueños de bancos, de grandes empresas y también propietarios del norte, los propietarios fuertes, ¿vale? Gente que tenía mucho capital. Después tenemos que las clases medias pasivas y las que no creían en la política, gente que no era de un lado ni de otro, pues no apoyaron ni la revolución social durante la guerra civil, pero tampoco apoyaron a Franco, sino que se mantuvieron ahí en un poco de anodismo político y no estuvieron ni de un lado ni de otro. Y después, por otro lado, pues las masas populares, digamos el pueblo ya en sí, pues hubo gente que aunque estuviera en contra, pues por miedo a la represión, pues digamos que apoyó al franquismo, ¿vale? Familias o grupos del régimen, familias de influencia, esto lo hemos visto ya antes, los falangistas, ¿vale? Los ultracatólicos, falangistas, iglesias, los carlistas, que ya vimos que apoyan también al bando nacional durante la guerra, monárquicos, curioso, porque los monárquicos van a estar a favor de Franco y aunque no haya un rey claro, y la iglesia, ¿vale? La iglesia con el famoso Opus Dei. Aquí tenéis algunos muñequitos de la época y fijaros, pues aquí tenéis a los falangistas, una monja, ¿no? Entonces, esto era el muñequito que los niños vestían, dice, pues cholo al servicio de España, ¿no? Juguetes recortables, eran los juguetes de la época. Los vencidos, la represión, pues ¿qué pasa? Vamos a tener dos leyes, la ley de responsabilidades políticas del 39 contra aquellos que apoyaron la República, va a perseguir a todos los que apoyaron la República. Y después está la ley de represión del comunismo y la masonería, que está en el año ya 40 y va a perseguir a todos aquellos que en secreto, porque estaba prohibido, ¿vale? Tengan algún tipo de relación con el Partido Comunista, con sindicatos de la CNT, de los anarquistas, etcétera, etcétera. ¿Quién va a llevar a cabo esta represión? Pues principalmente el ejército a través de consejos de guerra, juicios de guerra y el Tribunal de Orden Público a partir de 1963, ¿vale? ¿Qué pasó con esta represión? Más de 150.000 ejecuciones, aumento de los presos en las cárceles, se depuró a funcionarios y trabajadores públicos del Estado porque aquellos que se consideraba que no estaban a favor del régimen, pues digamos que se les echaba y se les perseguía y tenían un castigo. Se confiscaron las propiedades de los partidos republicanos, de los sindicatos, de la gente que se fue de España, de los exiliados. Se despidió a muchos despidos de los exiliados, se les detuvo. Despidos quiere decir que gente que se fue y que pertenecían al funcionariado, eran funcionarios, pues se les hizo un despido oficial, ¿no? Y también se persiguió a la gente que practicaba sobre todo la lengua, el catalán, el vasco, el gallego, esas peculiaridades de los nacionalismos. Aquí tenéis algunas imágenes de la guerra, ¿vale? Gente que está presa, gente que huye. Aquí tenemos un niño que posiblemente por las bombas pues haya sufrido esa mutilación, gente que va huyendo de un sitio a otro. Esto es el aumento, fijaros, año 39, toda la gente que se metió en la cárcel, final de la guerra, y a medida que van viniendo los años después, tenemos unos años hasta el 45 muy, muy duros, y a partir de ahí se sigue metiendo a gente hasta los años 50 en la cárcel. Y bueno, ya los años de la posguerra, pues lo que ya sabemos, ¿no? Años muy duros. Nosotros no vamos a participar en la Segunda Guerra Mundial,
pero sí mandaremos apoyo material y militar con la División Azul. Y en 1943, pues nosotros somos neutrales, nos declaramos, fijaros, en 1940 nos declaramos no beligerantes, es decir, que no vamos a luchar. Y en 1943 nos declaramos neutrales, no estamos a favor de nadie. Ahí ya Franco va girando el rumbo. Se va dando cuenta de que Hitler puede perder la guerra y él ya va preparando el camino de cara a estar bien con un lado y con el otro según lo que pase en la guerra, ¿vale? Finalmente, fijaros, intervención del Estado en la economía. Una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, nosotros estamos aislados económicamente. No vamos a tener negocios con ningún país extranjero y vamos a ir hacia la economía de autarquía. Objetivo, ser autosuficientes económicamente, consumir solo lo que había en España. Y eso va a producir que se fomenten muchas industrias, ¿vale? Por ejemplo, el transporte, la construcción de barcos, se crea el INI, el Instituto Nacional de Industria, y, por ejemplo, Iberia, Endesa, SEAT, empresas que ya conocéis hoy, la Renfe, que son los ferrocarriles españoles, y bueno, control de productos agrícolas a bajo precio y también el racionamiento, que eran unas cartillas que había en las que tú solo podías consumir unos productos. Si tú podías consumir al día una barra de pan, eso era lo que podías comprar porque había escasez de productos, ¿vale? Bueno, y como iba diciendo, ¿cuáles son las consecuencias de esta autarquía? Pues fijaros, se encarecían los pocos productos que se importaban, eran muy caros, había escasez de bienes de consumo y materias primas, porque ten en cuenta que tenemos un país que acaba de terminar una guerra, con los campos destrozados, las infraestructuras destrozadas. Llevar un producto de Aracena a Sevilla costaba un dineral, porque las carreteras eran malas, nadie tenía los vehículos apropiados, entonces todo eso encarecía los productos, la gasolina y demás, cuando tenéis que tener en cuenta que estamos en un país en posguerra. Estancamiento económico porque hay descenso de la producción, no se produce. Y si no hay dinero, tampoco se consume, se come lo necesario para vivir, los años del hambre. Inflación, ya lo hemos visto en temas anteriores. Inflación significa que los precios se inflan, que una barra de pan en vez de valer 1 euro valía 10 y todo el mundo no podía comprar 3 barras de pan al día a ese precio, ¿vale? Os estoy hablando en euros, pero para que lo entendáis. Teníamos la peseta. Se reduce, por tanto, el nivel de vida. Las clases ricas podrán mantener un nivel de vida bastante digno, ¿no? Pero el resto de la población, el 90% de la población, vivía con un nivel de vida bastante bajo. Carestía significa que los precios son caros, ¿vale? Y aumento de la mortalidad, por supuesto, había mucha gente que no estaba bien alimentada, tenía problemas de nutrición, problemas de vivienda. Si cogías una enfermedad, una tuberculosis o una neumonía, pues no tenías tantos recursos para ponerte bien, etcétera, etcétera. Mira, estos son esas cartillas de racionamiento que introdujo el Estado. Entonces tú ibas a la tienda y te sellaban con tu nombre y demás, te sellaban o te cogían el sellito de lo que te correspondía en el día, perdón, y la gente pues iba recogiendo lo que le tocaba. Entonces no podías comprar más de lo que te pertenecía. Como dato curioso, mi antigua profesora de historia ahí en el instituto nació el 18 de julio y ella siempre nos contaba que por haber nacido ese día, el día del levantamiento, pues su cartilla de racionamiento tenía como un premio, ¿no? Tenía más productos que el resto de cartillas. Bueno, esto es un texto con la creación del Instituto Nacional de Industria, el INI, que estaba destinado a fomentar la industria dentro del país, a crear fábricas, a crear industrias, a crear empleo y bueno, es una de las cosas que favoreció ese desarrollo, aunque totalmente muy lento, ¿vale? Aquí tenéis las colas del hambre, tenéis a gente también pues viviendo como podía y la economía en la posguerra, pues fijaros, ¿no? La gráfica es muy, muy mala, entonces debemos de irnos aquí, fijaros, guerra civil y fijaros el hundimiento de lo que duró la guerra civil, tremendo, ¿vale? Y poquito a poco vamos levantando la cabeza una mijita, una mijita, una mijita, hasta que en el año 53, fijaros, en el año 53, en el año en el que los americanos nos ven como un aliado contra el comunismo, la economía
empieza a reflotar. Aquí se acaba nuestro aislamiento, nuestra autarquía, nuestros años del hambre. Y a partir del 53, cuando los americanos nos abrazan y nos dan el visto bueno internacionalmente, la cosa mejora, ¿vale? Vemos más cosillas. Vida cotidiana en los años 40, pues fijaros, precio oficial en racionamiento, en pesetas, y precio en el mercado negro. El mercado negro era el contrabando, el extrapello, ¿no? Lo que pasaba aquí en la sierra con Portugal, que había mucha gente, bandoleros, que iban a Portugal, cargaban la mula o la burra o el carro de café o de los productos que fueran, de aceite, de arroz, de lo que fuera, y se lo traían a España a campo a través, ¿no? Hay mucha gente muchos abuelos o bisabuelos vuestros que seguro que han conocido o han estado metidos en esto, ¿no? O a través del Guadiana, por ahí por la zona de Ayamonte, y había mucho contrabando y eso pues después se revendía, pero fijaros a los precios que se revendía. El aceite se vendía 3 veces más, el arroz, fijaros, otras 3 veces más, el bacalao, que era un producto bastante bueno porque el bacalao salado pues te dura todo el año, no necesita frigorífico y es un buen alimento. Había muchos guisos de bacalao, muchas maneras de hacerlo, pues fijaros, el doble de su precio. Y el café, que era también muy consumido y es una de las cosas que más traíamos nosotros de Portugal, pues fijaros, el doble, ¿vale? Para que veáis cómo en el mercado negro pues también había eso. Auxilio social, estos son para expresos y perseguidos, cooperativa de expresos y perseguidos. Esto se hizo en el extranjero para ayudar a esas personas pues, que habían sido perseguidas por el franquismo. 9. Asentamiento del régimen. Fijaros, si del 45 al 53 tenemos a un régimen rechazado internacionalmente, España excluida del Plan Marshall, fijaros porque habíamos sido amigos de los fascistas, ¿no? Pues ahora, en ese mundo bipolar de la Guerra Fría, Estados Unidos y URSS, poco a poco, fijaros cómo en 1953 es cuando los americanos nos ven como un aliado contra la URSS. Y ahí es cuando ellos nos reconocen internacionalmente y eso nos abre las puertas del mundo. Tanto que en ese mismo año tenemos un acuerdo con el papado, con la Santa Sede, ¿vale? Y se reconocen los privilegios del régimen franquista que había concedido a la Iglesia. O sea que ya esa unión, ese lazo de unión entre Iglesia y Franco están corroborados por el papado. Más cositas. Fijaros, los Estados Unidos nos van a dar la manita, nos van a mandar ayuda del Plan Marshall, pero nosotros tenemos que darles algo. Y vamos a realizar con ellos unos acuerdos económicos y defensivos. ¿Qué significa esto? Pues que ellos nos dan ayuda económica y nos mandan materiales, lo que nos hiciera falta, cosas que aquí en España no había, pero a cambio establecen en España unas bases militares donde ese pequeño territorio va a ser territorio americano en suelo español, y ahí ellos pues van a tener un trocito de su ejército. Les convenía tener un trocito de su ejército en Europa. No sé si vosotros habéis estado en alguno de estos sitios. Yo he ido muchas veces a Rota y Rota pues es un pueblo o una ciudad al lado de la propia Rota. Tiene una valla, una doble valla que rodea la base. Tú para entrar en la base tienes que entrar con un permiso especial o con un pasaporte o porque vayas allí a trabajar, y allí dentro de la base de Rota pues hay colegios, hay supermercados, hay de todo. Aquello es una población americana que vive allí, son todos militares, viven en Rota, hay submarinos porque tienen un trocito de mar que es para ellos, hay submarinos, hay barcos, hay aviones que hacen maniobras, hay tanques, es decir, tienen ahí un trozo de su ejército, ¿vale? Y bueno, en 1955, paso importante, España es admitida en la ONU. Esto ya era importante porque ya España empieza a ser reconocida internacionalmente como un país, bueno, normalizado, ¿vale? Situación económica, ya lo hemos visto, desastrosa, autarquía, y se plantea un cambio de rumbo en todas las acciones, porque fijaros, de esa autarquía vamos a salir a los planes de estabilización de 1959,
que se basaban en reducir esa inflación que estaba ahogando al país, ese aumento de precios que hacía que la mayor parte de la población no pudiera comprar los productos básicos. Se eliminan mucha burocracia para poder comerciar con el extranjero. También empiezan a llegar inversores extranjeros de fuera. ¿Por qué? Porque ahora ya España se ve como un país estable para invertir, donde se puede ganar dinero. Empiezan a venir turistas de fuera, esto será sobre todo en los años 60, que empiezan a dejar mucho dinero aquí en España y todo eso va a hacer que la economía de España poquito a poco vaya cambiando, nos vayamos adaptando y la situación vaya mejorando, ¿vale? Fuera vamos a tener oposición política en el exilio, ¿vale? Exiliados. Vamos a tener en Francia, Gran Bretaña, en América Latina, muchas personas que huyeron de la guerra y que muchos de ellos van a morir allí, nunca van a regresar a España, van a estar en el exilio y van a seguir haciendo oposición al régimen. Y también aquí en España, pues también tenemos pues algunos guerrilleros, los maquis que resistieron arriba en el norte, tenemos algunos sectores que eran partidarios de don Juan de Borbón, que era el hijo de Alfonso XIII, que nunca llegó a reinar, que es el padre de Juan Carlos I, el rey emérito que tenemos actual, ¿vale? También había algunas fuerzas socialistas, los anarquistas, algunos comunistas del Valle de Arán, que son muy, muy famosas las incursiones que ellos hicieron en el Valle de Arán. Y bueno, eso hasta 1948-1950 es la oposición más fuerte que vamos a tener en España y poco a poco esa oposición se va a ir desmoralizando, sobre todo porque ya el franquismo o España con el franquismo a partir del año 53, como ya hemos visto, se empieza a abrir internacionalmente, se le da un lavado de cara a la dictadura y digamos que el país empieza a ser reconocido por el resto de países del mundo y esa oposición va perdiendo cada vez más fuerza, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall, esto es de una película, ¿no? que se llama así, cómo venía la ayuda americana, ¿veis? Como un paracaídas con la ayuda americana que la están mandando aquí a España. Aquí tenemos un barco pues con la ayuda del Plan Marshall a todos esos países que ayudaron los americanos. Aquí tenéis un mapa con las 4 bases militares que se le cedieron a los americanos a cambio de ese dinero y esa ayuda técnica que traía el Plan Marshall. Aquí tenéis la derrota, Morón, Torrejón de Ardoz y Zaragoza. Fijaros aquí en los dineros, en el dinero, la ayuda económica que fue llegando de América según las partidas de año, 1953-54, pues aquí tenemos 85 millones de dólares y poco a poco, ya hasta el 56, que baja a 50 millones de dólares, esto era una barbaridad, ¿vale? Aquí tenéis las inversiones extranjeras, que os he dicho que poco a poco, a partir del 53, esas inversiones extranjeras, el crear aquí industrias, el crear aquí fábricas, los españoles pues tenían buena fama como trabajadores, empiezan a venir aquí a crear sus empresas y fijaros, a partir del año 59 en adelante, aunque todo esto empieza en el 53, pero el 59 en adelante, incluso hasta los años 70, 73, 74, fijaros cómo fue subiendo toda esa inversión, ¿vale? Aquí tenéis el abrazo de Eisenhower, presidente de Estados Unidos, y Franco, año 53, aperturismo, este es el mismo cartel que hemos visto antes, con el Plan Marshall. Aquí tenéis algunas fotos de la población de la época, ¿no? De gente aquí que estaba pues pelando patatas y contribuyendo, estaban haciendo como un comedor social. Aquí tenéis imágenes de la oposición. Estos son, por ejemplo, el Partido Comunista Español, estos son fotos de la Pasionaria, Santiago Carrillo, están afuera. Aquí tenéis, dice, esta es la justicia guerrillera para todo lo que sirva de práctica o delate el lugar o paso de nuestras unidades, asimismo para todo el que se haya ensañado con nuestro pueblo, agrupación guerrillera de Granada. Aquí tenéis cosas que se confiscaron en el momento, los maquis del Pirineo en el Valle de Arán. Este es don Juan de Borbón, que nunca llegó a reinar, el hijo de Alfonso XIII. Aquí tenéis cómo dice la España antifascista te saluda, Gloria a México. Estos son los barcos que llevaban a los emigrantes españoles a México.
Y bueno, ya en los años 60, lo que hemos visto antes, pues viene el desarrollismo económico, empieza a desarrollarse la industria con esas reformas que se empiezan a hacer a través del INI. También tenemos, un momentito, también tenemos la creación de los polos de desarrollo. Y esto sí que nos afecta, por ejemplo, a la zona nuestra, porque estos polos de desarrollo los hizo Franco en zonas que estaban especialmente deprimidas, como eran Galicia, Huelva, zonas donde había que promover la industria de alguna manera, y el polo químico de Huelva es uno de los ejemplos de esta política. También, por ejemplo, el tema de la celulosa, del papel. ¿Por qué? Porque aquí en zonas donde había dehesas, donde había encinas, se quitaron esas encinas y se sembró eucalipto, lo que son las forestales. Y a todos los que sois de aquí de la zona, si vais por algunos senderos, encontráis con muchas zonas de forestal, de eucalipto, y todo eso se sembró en esta época. Se quitaron las dehesas que teníamos aquí para tener eucalipto, que es un árbol que crece muy rápidamente, tiene un crecimiento rápido, no necesita agua porque ya la capta del suelo y además acumula o recoge todo el agua del suelo para sí mismo, y además es un árbol que es muy perjudicial para la tierra. Pues todo eso servía para la industria y era lo que había que favorecer en ese momento, y a nosotros pues nos tocó, ¿vale? ¿Qué más cosas se hicieron? Pues aumentaron los intercambios comerciales, la vida de los españoles mejoró, aumentó el turismo, aumentó la inversión extranjera, y como cambio demográfico y social, pues tenemos el famoso boom de los años 60. Mis padres, por ejemplo, son niños de ese boom. Acordaros que un boom era un nacimiento masivo o un incremento de la natalidad en un periodo de tiempo que hacía que subiera de golpe la población, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hay ese boom? Pues lo primero, no había métodos anticonceptivos, ¿vale? El Estado favorecía la política natalista, se pedía que nacieran niños, que los niños tenían que nacer para que la economía y el consumo se moviera. Y bueno, pues ahí esos abuelos vuestros o incluso padres como mis padres, pues son niños de según, ¿vale? Hubo también un intenso éxodo rural. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente del campo se fue a vivir a las ciudades, que era donde había trabajo. Y muchos campos, muchas zonas rurales se quedaron muy despobladas, cosa que sigue pasando hoy. Aumentó la clase media, ya no teníamos los dos polos, no teníamos a la gran mayoría de la población pobre y la minoría rica, sino que ahora ya cada vez más esos dos polos se van igualando, y como aumenta el trabajo, aumentan las fábricas, aumenta la inversión extranjera, el turismo y demás, la gente pues va teniendo un trabajo, y normalmente era un trabajo en el que se accedía muy joven y la gente se jubilaba en ese trabajo, ¿vale? Ten en cuenta que hay gente que pasaba 40 años en el mismo trabajo, no tenías que buscar otro trabajo. Entonces, eso hace que la gente tuviera cierta estabilidad para poder comprar una casa, un coche, crear una familia, tener cierto nivel de vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otras gráficas más. Fijaros, estos son los polos de desarrollo y tenemos aquí el de Huelva, había muchos en España. Polígonos de industria, polígonos de descongestión industrial, por ejemplo, los que están cerca de Madrid, para descongestionar la zona de Madrid. También veis aquí en este gráfico el índice de producción industrial, y fijaros cómo la clave es el año 53. A partir del 53 todo explota hacia arriba, positivamente en este caso. La balanza de pagos es la diferencia entre gastos e ingresos, y lo veis en este esquema, y cómo pasamos de una balanza de pagos que era con déficit, quiere decir que debemos más de lo que, o sea, gastamos más de lo que ingresamos, y cómo con la llegada del turismo, las remesas de los inmigrantes, perdón, que era la gente que vivía fuera, se fue a trabajar fuera, a Francia, Suiza, Alemania, mandaban a España el dinero que tenían, y con los capitales de inversión extranjera, fijaros, gracias a todo eso y gracias a esta regeneración de la economía, la balanza de pagos se invirtió y tuvimos aquí en este caso pues una balanza de pagos positiva. Ese déficit desapareció. Resultados, aquí lo veis en imágenes. Bueno, pues las playas, la construcción, esto es Benidorm, construcción de presas, de pantanos, todo esto era dinero,
porque esto genera mucho empleo directo a la gente que trabaja ahí, pero también indirecto, ¿vale? Se empieza incluso a coger vacaciones, el famoso 600, lo veis ahí en esa imagen. La familia empieza a crecer, los niños del boom, los tenéis aquí, ¿vale? El turismo, las estaciones de tren se empiezan a llenar. Algunas provincias que ganaron o perdieron población, pues fijaros, Barcelona gana población, Madrid gana población, Vizcaya gana población. ¿Qué le pasa? Pues que son tres ciudades donde había mucha industria, mucho trabajo, muchas fábricas, mucho turismo. Pero en cambio, ciudades como Badajoz, Cáceres, Toledo, van a perder población. ¿Veis la línea naranja? ¿Por qué? Pues porque en esas ciudades no había un incentivo al desarrollo y te tienes que ir a otras ciudades, tienes que emigrar dentro de tu propio país para buscar trabajo, buscar estabilidad. Y con este mapa, con estas flechas, pues también lo veis muy bien. Veis cómo la gente en Andalucía, aquí en la zona nuestra, se iba a Huelva o a Sevilla, que era donde estaba el trabajo, y cuando no había trabajo, casi todo el mundo iba a Madrid. Madrid aumentó de población tremendamente. De hecho, Madrid es una ciudad, una comunidad formada por gente de toda España. Después tenemos los grandes focos de Burgos y Valladolid, Zaragoza, la Gran Barcelona y también en Galicia, debido a la industria pesquera, pero también a esos polos de desarrollo que os he comentado antes y también a la siembra de eucaliptos y de celulosa que también se creó allí. Importante esta gráfica, donde veis también la evolución de la población española. Fijaros, 1857 y nos vamos a parar aquí, en la Guerra Civil. Aquí tenemos un estancamiento tremendo, ¿vale? ¿Lo veis? Aunque sigue subiendo, pero sube muy poquito. Y a partir de los años 50, sobre todo año 53, de nuevo otra vez tenemos aquí el impasse, empieza a aumentar la población y tenemos el boom demográfico. A partir de entonces, a partir del año 81, la población se empieza a estabilizar, se empieza a estancar. Aquí en los años 2006-2008 hubo una crisis muy tremenda cuando nacisteis vosotros, una crisis económica en España tremenda y aumenta la emigración y a partir de ahí, pues si nosotros tuviéramos que hacer el gráfico que está incompleto, la línea sería así, ¿vale? Incluso ahora estaríamos bajando de población porque ya nacen menos niños de los que deberían de nacer. La crisis del final de la dictadura, pues los años 70, Franco ya muy mayor, se nombra a Carrero Blanco como presidente del gobierno y es asesinado por ETA en 1973, en pleno centro de Madrid, ¿vale? Un asesinato tremendo, hay muchas imágenes sobre esto y el franquismo pues no es capaz de avanzar, el franquismo está estancado y ya empiezan cada vez más en los años 60 el movimiento estudiantil, las protestas en la universidad, protestas contra la dictadura, se pide la democracia, la liberalización de los presos, digamos, la no prohibición de los partidos políticos y todo ese movimiento va a ir socavando el régimen y poco a poco pues irá terminando. Aquí tenéis eso que os acabo de decir, esa conflictividad social, esas protestas, protestas laborales, huelgas, el sindicalismo se empieza a mover muchísimo, los estudiantes, incluso movimientos de vecinos, asociaciones de vecinos que pedían mejoras en las condiciones de vida, en los barrios más degradados de las ciudades. Por ejemplo, ha salido recientemente una película sobre un autobús de Barcelona, creo que es el 47, que también indica eso, ¿no? Como había un barrio de aquí, de allí, de aquella zona que estaba completamente aislado, era de gente trabajadora y no tenía las condiciones necesarias para poder desarrollarse, ¿no? Entonces hubo una protesta en cuanto a eso. Iglesia Católica también empieza a criticar al franquismo, apoyando a los obreros, empieza a haber ahí un cambio de tendencia en la Iglesia y hasta incluso en el ejército aparece algo que será tremendamente importante porque es la Unión Militar Democrática. Eran militares que se empiezan a constituir como contrarios al franquismo, piden democracia y bueno, van a ser perseguidos en un primer momento hasta que ya con la transición pues se les va a excarcelar a la mayoría de ellos, a los que estuvieron en la cárcel, y van a ser muy importantes dentro de lo que sería la transición democrática. A partir de los años 60, importante ETA, ¿vale? ETA también, ETA era la banda terrorista del País Vasco que quería, a través de la lucha armada, del terrorismo, de los atentados, quería conseguir la independencia del País Vasco.
y hasta los años 2000 y algo, no recuerdo ahora el fin de ETA, creo que fue 2014, no desaparece. Y los atentados de ETA pues eran tremendos, tan tremendos que en el año 73 matan al presidente del gobierno, a Carrero Blanco. En política internacional, pues vamos perdiendo también Marruecos, vamos perdiendo Guinea, en el año 56, en el año 69, el Sáhara Occidental ya en 1975, todo ese imperio o mini imperio colonial que teníamos en el norte de África lo vamos perdiendo y como residuo de eso pues solo nos quedan Ceuta y Melilla. Aquí tenéis las noticias de la muerte de Franco, periódicos de ese día. Franco ha muerto, salió en todas las rotativas. Y en ese mismo momento, pues en 1969, cuando ya se veía el final del franquismo, Franco nombró sucesor suyo al príncipe Juan Carlos, ¿vale? Como sucesor en la jefatura del Estado. Así que una vez que Franco muere, que tenemos esta noticia, Juan Carlos I pasa a ser el jefe del Estado. Franco ha muerto y aquí tenéis algunas películas por si queréis verlas y fin de la unidad.